Esta mañana quiero continuar con nuestra historia del hijo pródigo. Estamos en Lucas 15. En esos días, si tienes tu Biblia, si tienes acceso a tu Biblia, puedes abrir a tu Biblia en Lucas 15. Estamos avanzando, viendo algunos principios aquí en esta parábola, en esta enseñanza que Jesús está dando. Pero aquí en Lucas 15, empezando una vez más en el versículo 11, para dar un poco del contexto a todas las personas que están escuchando. En Lucas 15, 11 dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí, o en la provincia apartada, desperdició sus bienes viviendo perdidamente y hemos hablado mucho sobre qué significa todas esas cosas. Y dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y aquí es donde estábamos hablando ayer, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es donde hemos quedado el día de ayer, cuando el hijo pródigo finalmente llega a un punto donde está listo para el cambio en su vida, está listo para arrepentirse, está listo para regresar a la casa del Padre. Y esa es una parábola del hijo pródigo ciertamente que nos enseña qué es un verdadero arrepentimiento. Enseñamos este pasaje en uno de los manuales que tenemos sobre el arrepentimiento de obras muertas, que es el primer fundamento en la doctrina de Cristo. El arrepentimiento de las obras muertas. Tú puedes leer en Hebreos 6. En Hebreos 6, los primeros 3 versículos, vas a ver los fundamentos, 6 fundamentos en la doctrina de Cristo. Y el primer fundamento es el arrepentimiento de las obras muertas, porque ese primer paso es algo tan fundamental, tan básico. No podemos acercarnos a Él, no podemos ni tomar un paso hacia Él si no hay arrepentimiento. Entonces, esta historia, esta enseñanza nos habla, nos enseña sobre un verdadero arrepentimiento. El hijo menor, el hijo pródigo, ha malgastado toda su herencia, ha llegado a este punto tan bajo en su vida, donde está tocando fondo, donde nadie le daba, y llega a un punto donde entiende que tiene que regresar a la casa del Padre, entiende qué es un verdadero arrepentimiento, porque no son simplemente palabras, ¿te das cuenta? No son simplemente palabras. Un verdadero arrepentimiento implica un cambio en nuestras acciones, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en nuestro comportamiento. Básicamente, si estás en pecado, pero estás caminando en un verdadero arrepentimiento, realmente dejas de hacer lo que estabas haciendo. ¿Cuántos cristianos es puro remordimiento y decimos, perdóname Dios, pero seguimos caminando en la misma dirección? Seguimos queriendo caer en este pecado en nuestras vidas. La palabra arrepentimiento es un giro de 180 grados. Entonces, ¿qué es eso? Significa que damos la vuelta, damos la espalda al pecado, y empezamos a caminar en la otra dirección hacia al Señor Jesús. ¿No? Entonces, ¿cuántos cristianos tal vez dan un giro de 180 grados el día domingo, saluden al Señor, hola Dios, estoy en la iglesia, y después dan otro giro de 180 grados y van otra vez caminando en su pecado? No, queremos dar la vuelta, dar la espada al pecado y caminar en la dirección del Señor Jesús, y eso es lo que necesitamos hacer. Es una enseñanza que nos habla, nos enseña ¿qué es un verdadero arrepentimiento? Y hoy y mañana, en esos últimos 2 mensajes, vamos a ver el hijo pródigo llegar a la casa. Vamos a ver el corazón del padre cuando el hijo menor regrese a casa. Vamos a ver un poco la actitud del hermano mayor, que tenemos que tener también, estar preocupado por no caer en muchas de las cosas y la actitud que tiene el hermano mayor. Y necesitamos tomar el día hoy y mañana de terminar de ver algunos principios aquí
en este pasaje. En el versículo 19, déjame continuar. En el versículo 19, entonces el hijo pródigo, el hijo menor está preparando todo su discurso para regresar a su padre, para hablar con él. El versículo 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Toma nota de eso, es interesante. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces, este hijo por fin tiene un corazón quebrantado. Tiene un corazón humillado. ¿Cuántas personas realmente les cuesta quebrantar su corazón en la presencia del Señor? Les cuesta humillarse en la presencia del corazón. No tiene un corazón tierno, más bien tiene un corazón duro y no permiten que la presencia y la palabra de Dios pueda entrar y afectar sus vidas. Por algunas personas es difícil tener un corazón quebrantado. Es difícil derramar nuestras vidas y nuestro corazón delante del Señor. Pero creo que eso es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace dignos? Qué interesante que el hijo pródigo dice, el hijo menor dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué es lo que nos hace dignos? ¿Nuestras obras? No las obras, es lo que tenemos que entender, no son las obras. Cuando hablamos de nuestra justificación, nuestra salvación inicial, la palabra dice que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Entonces, por la gracia de Dios que somos justificados. Ahora bien, hay otra parte de nuestra salvación que es la santificación, y esa es la limpieza de nuestra alma que dura toda nuestra vida. Sí, eso depende de nuestras obras y lo que tú vas a permitir o no permitir que Dios puede cambiar en tu vida. Pero, ¿quién es digno? Solo hay uno que es digno. Cuando yo leo mi Biblia, yo veo en Apocalipsis 5 que solo hay uno que es digno y es el Señor Jesús. No somos dignos por las obras, es la sangre de Jesús que nos hace dignos. Jesús es el único digno. Es lo que vemos en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es importante entender que no somos dignos, pero no queremos caer en la condenación. Queremos mantener un espíritu quebrantado, un espíritu de arrepentimiento, un corazón arrepentido, lo que empezamos a ver aquí en el hijo pródigo, que finalmente llega a este punto. Déjenme leerles algunos otros pasajes en Salmos 51, versículo 17. En Salmo 51, versículo 17, dice David, cuando él está escribiendo este salmo, es después de su pecado con Betsabé. Si conoce la historia, ciertamente el rey David, no un hombre perfecto, pero dice la palabra, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando él ha sido confrontado con su pecado, él reconoció su pecado, se arrepintió, no echó la culpa a las otras personas, aceptó la responsabilidad por el pecado en su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios quiere para nosotros. Es tiempo de aceptar la responsabilidad y decir, bueno, yo he pecado contra Dios, acepto la responsabilidad por este pecado y quiero arrepentirme y que sea un verdadero arrepentimiento. Pero en este Salmo 51, 17, versículo 17, David dice, los sacrificios de Dios, escuche eso, qué hermoso, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ese es el mejor sacrificio que podemos dar. Nuestro caminar con el Señor, pero humillándonos, quebrantándonos en la presencia de Dios. Dios nunca desprecia un espíritu quebrantado y humilde. Cuando tú te acerques a Él en humildad, con un corazón arrepentido, con un corazón quebrantado, como vamos a ver en esta historia, el corazón del padre, cuando el hijo menor regrese a casa, pero Él siempre nos recibe y nunca está ahí para despreciarnos, nuestro corazón quebrantado y humillado. Y queremos estar cerca a donde Él está. En otro pasaje que les voy a leer antes de continuar. Isaías 57, 15. Déjame leerte este pasaje. Isaías 57, versículo 15. La palabra de Dios dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Amén. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Te das cuenta? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar
el corazón de los quebrantados y para vivificar el corazón de los quebrantados, ¿no? Entonces, eso es nuestro Dios. Él habita con los quebrantados de corazón, los humildes de corazón. Cuando tú te acerques a Él con este corazón arrepentido, podemos regresar a la casa del Padre, podemos sentir la presencia de Dios nuevamente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, Dios está diciendo, yo soy humilde, y Jesús dijo en realidad, yo soy manso y humilde de corazón, y Dios dice en este pasaje que Él va a habitar con alguien humilde, va a habitar con alguien con un corazón contrito, con un corazón quebrantado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y mira lo que dice el hijo menor en este pasaje 19. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Presta atención a esta palabra, hazme. Le he hablado de eso un poco. Pero si leemos y recordamos como empieza toda esta historia, como empieza toda esta enseñanza, ¿qué es lo que dice el hijo pródigo? Va a su padre y dice, dame mi herencia, dame, ¿no? Y cuántas personas podemos puedes ir a la iglesia simplemente diciendo, dame, ¿qué es lo que yo voy a recibir? Y recibimos mucho en la presencia de Dios, recibimos mucho en la casa de Dios, recibimos mucho en la palabra de Dios, pero es la actitud de nuestro corazón que es tan importante. Debemos ir a las iglesias llevando algo para el Señor, llevando un sacrificio de alabanza y adoración, algo para darle. Entonces, pero este hijo menor, cuando todavía había una falta de madurez en su vida, no había pasado por los tratos de Dios y llegar a este punto de entender qué es un verdadero arrepentimiento, la actitud en su corazón es simplemente dame, pero ahora dice hazme, hay un cambio. Después de los tratos, después de entender el arrepentimiento, Él cambia y dice ahora hazme como uno de tus jornaleros. Y hay una diferencia entre dame y hazme. Cuando hablamos de hazme, estamos hablando de poniendo nuestras vidas, ¿qué? En las manos de Dios para que Él nos pueda transformar. Entonces, de ser discipulado, de crecer. Entonces tú tienes que revisar tu corazón y pensar, ¿has llegado a este punto en tu vida donde solo estás diciendo todavía dame? O has llegado al punto de decir, ¿sabes qué, Señor? Hazme. Y quiero poner mi vida en tus manos. Quiero que tú me puedas transformar. Quiero que tú me puedas cambiar. No, entonces cuando hablamos de dame, todo se trata de lo que nosotros podemos recibir. ¿Te das cuenta? Se trata de solo nuestras necesidades y lo que nosotros podemos recibir. Pero cuando hablamos de hazme como uno de tus jornaleros, todo se trata de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y Él quiere cambiar tu vida, Él quiere cambiar tu carácter, Él quiere poner su imagen divina en ti. Queremos morir a nosotros mismos, queremos sacar la naturaleza carnal que hay en nosotros y poner en su lugar el carácter divino de nuestro Señor Jesús. Entonces, está hablando de un proceso de ser hecho algo, un verdadero hijo de Dios, un verdadero discípulo de Dios. Está dando permiso al Padre para que Él pueda tratar su vida, para que pueda obrar en su vida y hacer la obra que Él quiere hacer, ¿no? Entonces, Él quiere cambiar tu carácter. ¿Cuántos ejemplos también en la palabra de Dios tenemos de Dios cambiando los nombres de las personas? Y es muy interesante. ¿Qué significa el nombre? El nombre representa el carácter de la persona. Entonces vemos muchos ejemplos en la palabra de Dios cambiando el nombre de alguien. ¿Y qué es lo que está representando? Está cambiando el carácter de la persona. Recuerden, al principio era Abraham, que significa padre exaltado. Y cambió su nombre de Dios a Abraham, que significa padre de muchas naciones. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, ¿no? Jacob, que significa suplantador, engañador. Dios cambia su nombre a Israel, príncipe con Dios. A Saulo, que cambia a Pablo, que significa pequeño, ¿no? Entonces tiene mucha revelación los cambios de nombre en la palabra de Dios. Entonces presta atención cuando estás estudiando la palabra y no te olvides que representa el carácter. Y cuando hay un cambio de nombre, representa un cambio de carácter. Y ahí entramos nosotros. Bueno, no creo que Dios va a cambiar mi nombre. Va a decir, ahora no eres Kurt, eres Juancito. No sé qué va a decir. No, gracias, Señor, voy a ser Juancito. No, pero no. Estamos hablando de una revelación espiritual. ¿Qué es el nombre? Si el nombre representa el carácter, ¿qué es el nombre que Dios quiere darnos hoy?
el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Entonces, Jesús quiere cambiar tu nombre y quiere darte su nombre, su carácter, y ese proceso de ser hecho algo, ¿no? Entonces, hay una diferencia. ¿Te das cuenta de cómo podemos responder? Entonces, un ejemplo, podemos decir, Señor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo. O podemos decir, Señor, hazme un trabajador. ¿Te das cuenta de la diferencia? O podemos decir, Señor, dame un pescado, o hazme un pescador, ¿no? O dame una palabra, o hazme la palabra. Quiero convertirme en la palabra. Hay un mundo de diferencia entre los dos, en este pasaje, en la actitud y el cambio en el hijo pródigo, el cambio en el hijo menor, que dice al principio solo dame, y aquí dice hazme, ¿no? Entonces, para ser hechos libres, tenemos que permanecer en la verdad de la palabra. En Juan 8, 31 y 32, déjeme leerte este pasaje también, toma nota, en Juan 8, 31 y 32. 31 y 32, mira lo que dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis, esa es la clave, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No sé cuántas veces he tratado de enseñar este pasaje o en la iglesia, en la escuela bíblica, muchas veces, porque a mí me gusta ver este pasaje desde al final hacia adelante, hacia el principio, ¿no? Entonces, versículo 32, conoceréis la verdad. La última cosa es que la verdad os hará libres. Está hablando de este proceso de ser hechos libres, y es a través de la verdad de la palabra. En la palabra de Dios nos dice que santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17, ¿no? Entonces, queremos ser libres, y es la verdad de la palabra de Dios que nos va a hacer libres. Pero si vemos aquí en este pasaje, no vamos a poder ser libres si no conocemos la verdad. ¿Cómo vamos a conocer la verdad si no somos verdaderos discípulos? Ese pasaje lo que me muestra es que en esta tierra hay discípulos de Jesús y hay verdaderos discípulos. Queremos ser verdaderos discípulos, y este pasaje nos muestra que los verdaderos discípulos permanecen en la palabra, hacen su residencia en la palabra de Dios, aman la palabra de Dios, son estudiantes dedicados a la palabra de Dios, amantes de la palabra de Dios, estudiando constantemente, escudriñando las Escrituras cada día. Si tú quieres ser hecho libre, si tú tienes atadura o cadena en tu vida, sí, Dios hace milagros y tú puedes esperar la noche de sanidad y milagros. Si quieres esperar que un varón de Dios o mujer de Dios pueda imponer manos y orar por ti, y tal vez esta cadena o atadura que tú tienes va a desaparecer, y tú puedes hacer eso y esperar, y eso sucede y es bíblico y Dios obra así. Pero lo que es triste es que hay muchos en el cuerpo de Cristo que no quieren hacer el esfuerzo de estudiar la palabra de Dios simplemente porque es más fácil. ¿Qué es más fácil para mí? ¿Levantarme temprano cada día y escudriñar las Escrituras, o simplemente esperar la noche de milagros y ir adelante y que alguien impone manos sobre mi vida y ora por mí? Y las dos cosas, Dios obra a través de todo eso. Dios hace milagros, Él es el Dios de los milagros. Pero lo que simplemente estoy tratando de decirles es, con la palabra de Dios, entiende que en la palabra de Dios es la verdad que te hace libre. No tienes que solo esperar la noche de sanidades y prodigios y señales y milagros. Puedes estudiar y permanecer, hacer tu residencia en la palabra de Dios cada día. Es un proceso de ser cambiados y transformados. Entonces, el hijo pródigo aquí llega a este punto, y déjame mencionar, si quieres anotar o dos pasajes, ahí también podemos ver en Jeremías 18, si conoces este pasaje, en Jeremías 18, los primeros 4 versículos habla del alfarero y ir a la casa del alfarero, y nos muestra claramente que nosotros somos la vasija de barro que se echa a perder en la mano del alfarero, pero él quiere crear una nueva vasija
como Él piensa que es mejor. Y eso es lo que hace nuestro Señor. Él quiere renovarnos, Él quiere moldearnos, Él quiere transformarnos y Él quiere cambiarnos para siempre. Quiere hacernos libres. No sé si una vez has hecho una renovación en tu casa, una construcción. Pero ¿qué es lo que sucede? Cualquier renovación es un proceso sucio, pero el resultado puede ser algo hermoso. Entonces tenemos este llamado de ser hechos conformes, ser conformados a su imagen, llenarnos completamente de la imagen del Señor. Entonces aquí está el hijo menor, está preparando su discurso para volver a casa y dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. La palabra jornaleros significa siervos. Dios tiene hijos que son siervos. Ese es hermoso. No es que quiere contratar siervos. Dios tiene hijos que necesitan entender la revelación de ser siervos. No, entonces, no escogemos estar en el ministerio. Es un llamado. Es un llamado. Dios tiene que llamarte. Sí, todos tenemos un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, de ser la novia de Jesús. Eso es para cada persona. Pero hay ciertas personas que tienen un llamado sobre su vida, tal vez para estar en los 5 ministerios. ¿No? Entonces, pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, tal vez tienen un llamado para estar en el ministerio, pero hay que entender, es un ministerio también de servicio. Es un llamado. No es una profesión, es un llamado estar en el ministerio. Entonces no es, estás en negocios y, no está saliendo todo bien y dices, creo que voy a ser pastor. Voy a ser pastor porque, no voy a levantar diezmos y ofrendas y, no sé. Pero muchos pueden decir, no me ha salido muy bien en este negocio, ¿qué puedo hacer? Voy a ser pastor. Ellos no hacen nada. Ellos están allí rascando su panza todo el día. No, entonces, pero muchos pueden pensar así. No es una profesión, es un llamado. Y Dios tiene que llamarnos, ¿no? Entonces es un llamado también a entender el servicio en Juan 15, versículos 13 a 15. En Juan 15, 13 a 15, la palabra de Dios dice: nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿No? Entonces el principio aquí es que no podemos hacer su amigo en primer lugar, sin ser un siervo de Dios. Tenemos que ser siervos, es lo que está entendiendo el hijo pródigo. Simplemente quiero ser un siervo. Quiero estar en la casa de mi Padre y quiero servir. La palabra siervo significa esclavo. Y queremos ser estos esclavos de amor del Señor Jesús. No, también en Juan 12, 26, déjame leerte algunos otros pasajes. En Juan 12, 26 dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, ahí también estará mi servidor. Está hablando Jesús. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La palabra servir aquí significa rendir servicio humilde y también ayudar. El Señor Jesús, sí, Él es el Dios de todo el universo. Pero Él nos necesita, quiere usarnos como instrumentos aquí en la tierra. Entonces es aún un Dios ilimitado. El Dios de todo el universo se ha limitado a nosotros porque quiere obrar a través de nosotros, a través de su creación. Y está buscando siervos, personas que pueden caminar con Él en su vida, ¿no? Entonces necesitamos recibir esta revelación. Jesús no vino para ser servido, vino para servir. Él dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Nuestro siervo. El hijo pródigo está entendiendo, el menor está entendiendo esta necesidad, la importancia de ser un siervo. Y todo servicio que tú haces en la iglesia es para el Señor, es para Jesús.
cualquier cosa. Si estás predicando, si estás dirigiendo la alabanza, si estás alistando las sillas, si estás trabajando con los niños, si estás levantando basura del piso, cualquier servicio es para el Señor Jesús. Y necesitamos corazones de siervos en la casa del Padre. No, entonces, de servir. La palabra siervo está hablando de aquel a quien se le ha confiado la tarea de servir a las necesidades de los creyentes. De servir a las necesidades de los creyentes, ¿no? Entonces, aquí empezamos a ver, ahora entramos en el versículo 20, en Lucas 15, y está llegando aquí a la casa del Padre nuevamente. Entonces, ha pasado por su momento de arrepentimiento, su verdadero arrepentimiento. Dice, me levantaré e iré a la casa de mi Padre, porque implica acción, un cambio de comportamiento. Tenemos que caminar en la otra dirección. Y llegamos aquí al versículo 20, Lucas 15, versículo 20. Y dice, y levantándose, vino a su padre. Toma nota de esas cosas. Levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tienes que subrayar eso si puedes en este momento. Toma nota de eso. Es hermoso. Empezamos a ver el corazón del Padre. Aún cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vamos a hablar de esa cosa, pero aún cuando estaba lejos, pero dice, y levantándose, vino a su padre. La palabra levantándose, ¿sabe lo que significa en el griego? Es la palabra que significa restaurar, significa resucitar. No es solo tener la revelación, tenemos que hacer algo. No es solo conocer la palabra, tienes que caminar en la palabra y ser hacedor de la palabra. Tienes que casar la revelación de las Escrituras con tu situación. Entonces el hijo menor abandonó a su pecado. Entonces eso es lo que está sucediendo. Para acercarse a la casa del Padre, para acercarse a la presencia del Padre nuevamente, tenía que alejarse o separarse de su pecado. Eso es lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer en mi vida. Si tú quieres acercarte a la casa del Padre, si tú quieres estar en la presencia de Dios nuevamente, tienes que entender este primer fundamento del arrepentimiento y tienes que acercarte a Él. Y cuando te estás acercando a Dios, saber que debes estar alejándote y separándote de la provincia apartada, de la tierra lejana, dejando todo eso atrás. No, entonces no es simplemente decirlo, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. En 1 de Juan 2:6, en 1 de Juan 2:6, la palabra de Dios dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, ¿no? Entonces es un caminar, tenemos que caminar delante de Él. Es un caminar diario con el Señor Jesús. Pero dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Te das cuenta que no son simplemente palabras? No son simplemente palabras de decir yo soy cristiano o sí, yo permanezco en Él. No es simplemente decir estas cosas con nuestras palabras. Tenemos que mostrar con nuestras acciones. ¿Cuántas veces he escuchado personas decir con sus palabras, pastor, me gustaría ir y estudiar la palabra, me gustaría, estar en la escuela bíblica, qué buena palabra, quiero estudiar, y muchas veces simplemente son palabras, pero cuando llega el momento de la hora de la escuela bíblica, de la clase, ¿dónde están? Solo son palabras, porque tenemos que, con nuestras acciones, mostrarle a Dios que es algo serio para nosotros, el estudio constante de la palabra de Dios. Y vemos el corazón del Padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Me muestra y nos muestra que su Padre estaba velando por Él. Como nuestro Padre Celestial está velando por nosotros, está esperando que nosotros podamos regresar a casa cuando nos hemos alejado, cuando nos hemos separado de Él, estamos en pecado. Él está esperando, no para golpearnos y pegarnos, está velando por nosotros, quiere atraernos con lazos de amor.
Entonces, aun cuando estaba lejos, lo vio su padre. Su padre estaba buscándolo. Su padre estaba velando por él. Sus ojos están observando, buscándonos, esperando pacientemente que nosotros vengamos a él. Bueno, el padre no ha ido a la tierra, a la provincia apartada para sacarlo de allí. No ha ido a la tierra lejana para agarrarle de la oreja. Dice, vamos a casa, tú vas a ir a casa otra vez, vamos. No viene para forzarnos. El arrepentimiento no es una obligación. No tienes que hacerlo si no quieres hacerlo. Tienes el gran privilegio de hacerlo. Tienes el gran privilegio de arrepentirte. Tienes el regalo de Dios, el primer fundamento en la doctrina de Cristo. Tienes el gran privilegio de poder regresar a Él nuevamente. Y no viene para sacarnos, pero está velando el Padre. Está esperando pacientemente que nosotros regresemos a Él. Y mira, fue movido a misericordia o compasión, lo que significa la palabra. El Padre fue movido a misericordia o compasión y corrió. No simplemente caminó, corrió. ¡Wow! ¡Qué hermosa revelación! Corrió, aunque le hemos fallado 1000 veces. Él nos ama y quiere restaurarnos inmediatamente. Cuando tú estás en pecado, y sí, Él nunca nos abandona, pero cuando hay pecado, Él tiene que mirar en la otra dirección. Nos alejamos, nos separamos de la casa del Padre, donde está la presencia de Dios. Entonces, cuando estoy en pecado, no puedo sentir su presencia, no puedo recibir nada del pastor que está hablando. Estoy simplemente llenándome de una sequedad espiritual por causa del pecado en mi vida. Y necesito recordar el primer fundamento de arrepentirme, de doblar rodillas, de pedir perdón y correr otra vez a la casa del Padre. Y el Padre está tan dispuesto, está tan listo, está velando por ti. Y fue movido a misericordia, fue movido en compasión y corrió, aunque le hemos fallado tantas veces. Él nos ama, nunca deja de amarnos. La palabra nos dice en Romanos 8 que no hay nada que puede separarnos del amor del Padre, del amor de Dios. Nunca deja de amarnos, pero quiere restaurarnos, que quiere restaurar nuestro caminar. Él nos ama y quiere restaurarnos inmediatamente. Entonces, el ejemplo de Jesús que vemos, cuando Él vio a las multitudes, dice, sí, él ha sido movido en compasión por las multitudes, porque eran como ovejas sin un pastor. Cada persona necesita un pastor. Y Él empieza a enseñarles muchas cosas. No, entonces sí, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, pero Él nos da varones y mujeres como pastores sobre nuestras vidas para guiarnos, para ayudarnos. Pero Dios tiene compasión de nosotros en nuestro tiempo de necesidad. En nuestro tiempo de necesidad. Él quiere limpiarte, Él quiere restaurarte, Él quiere sanarte. En Marcos 1, hay un pasaje aquí. Marcos 1, versículos 40 a 42, dice, vino a Jesús un leproso, rogándole en cada rodilla en adoración. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué frase que este leproso dice a Jesús? Si quieres, puedes limpiarme. Y mira la respuesta de Jesús. Y Jesús, teniendo misericordia de él, o compasión de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Quiero ser limpio, ¿no? Entonces, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. La respuesta es sí. El Padre quiere sanarte. El Padre quiere restaurarte. El Padre quiere levantarte nuevamente. Hermanos, tenemos un Padre celestial tan amoroso, tan bondadoso, que se mueve en compasión y misericordia vez tras vez tras vez, ¿no? Entonces, sus misericordias son nuevas cada día, dice. Pero hermanos, tenemos un Dios lleno de compasión, tenemos un Dios lleno de misericordia. En Salmos 145, 8 a 9, la palabra de Dios dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. En Lamentaciones 3:22.
Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron sus misericordias. Decayeron significa terminar, completar, cansar o fallar. Eso es lo que no sucede con la misericordia de Dios. Nunca termina. Él nunca se cansa. Él nunca te falla. Amén. Entonces, Él es un Dios, un Padre, y vemos el corazón del Padre. Corrió hacia Él, fue movido a misericordia y corrió hacia el hijo menor. Hay unos pasajes más ahí, dice en Isaías 49:15. Isaías 49:15, la palabra de Dios dice esta pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Lastimosamente sucede hoy en día en muchos lugares. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Nunca me olvidaré de ti. Entonces recibe esta palabra hoy del corazón del Padre, un Padre lleno de compasión, un Padre lleno de misericordia. Aun si estás lejos, estás regresando a su casa, aun cuando tu familia te ha abandonado, aun cuando tú eres la única persona en tu casa caminando con Jesús, Él nunca te va a olvidar, Él nunca te va a abandonar, y Él te ha puesto donde tú estás para que tú puedas ser sal y luz en el lugar. Y mira el corazón del Padre, fue movido a misericordia y corrió. Y mire eso, se echó sobre su cuello y le besó. Estaba con los cerdos. Estaba todo el viaje sucio. ¿Te das cuenta del corazón del Padre? Se echó sobre su cuello y le besó. El cuello, puedes revisar eso al final del día si quieres, pero tu cuello puede ser una de las partes más sucias de nuestro cuerpo. No, entonces, ¿de qué nos muestra aquí del corazón del Padre? Después de su viaje, después del hijo menor caminando en todo este viaje, después de estando con los cerdos, el Padre está no sucio y el Padre va para restaurarlo, y el Padre está dispuesto a echarse sobre su cuello y besarlo. Y nuestro Padre Celestial está dispuesto a sanar el lugar más sucio en tu corazón. Aún la cosa que tú pienses que Dios, ¿cómo me podrías perdonar de eso? ¿Cómo me podrías perdonar? ¿Cómo me podrías sanar? Nuestro Padre Celestial está dispuesto a sanar el lugar más sucio en nuestro corazón. Con bien y misericordia, Él corre hacia nosotros. En el Salmo 23, ¿qué es lo que dice al final? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. También en Hebreos 4, 15 a 16. En Hebreos 4, 15 a 16. La palabra dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, versículo 16. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios está esperándonos. Él está esperándonos y está esperando pacientemente para que podamos regresar a casa, Mire este pasaje también en Salmos 86:5. Si puedes acompañarme a este pasaje, Salmos 86:5. En Salmos 86:5 estamos hablando del Dios Padre y ese corazón de nuestro Padre. En Salmos 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿No? Entonces empieza a tener esta intimidad otra vez con el Padre, pero ya somos libres. Después del arrepentimiento podemos dejar las ataduras, las cadenas atrás y solo permitir que nuestro Padre
puede sanarnos y recibirnos, ¿no? Entonces, ese es el corazón de nuestro Padre. Ese es el corazón de nuestro Padre, que Él siempre está listo, como vemos aquí. Y dice, cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Quiero tomar algunos minutos antes de terminar, antes de orar, solo quiero que tú puedes considerar lo que estamos escuchando esta mañana. Tú puedes considerar el corazón del Padre. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre Celestial, por ser un buen Padre, por amarnos, por cambiarnos y transformarnos y siempre estar dispuesto a recibirnos cuando regresamos a tu casa, cuando regresamos con corazones humildes y quebrantados y corazones arrepentidos. Te damos gracias por tu corazón, gracias por quien tú eres, gracias por este tiempo de estudio en tu palabra. Te amamos, Jesús, con todo nuestro corazón. Tú eres el mejor ejemplo de Padre que tenemos, un buen Padre. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.